Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo en Ecuador? ¿Alguno de los dos me puede contar un poquitito? Porque están en pleno proceso de elecciones, de armado, y es donde obviamente todo sale a la luz y es una guerra un poco de todos contra todos. Exactamente, bueno, el programa súper especial de Super Internacionales tiene que ver justamente con fuertes denuncias que hay en este juego político en Ecuador, que parece que no están siendo de alguna manera puestas en la agenda o rescatadas por los medios propios de Ecuador. Así que, pegando un salto hasta la Argentina, en este programa especial tenemos un invitado de lujo que nos va a poder explicar estos hechos que se le endilgan de corrupción a la actual gestión de Lenín Moreno, sobre todo el Partido de la Revolución Ciudadana, que es su principal oposición, recordemos, del expresidente Rafael Correa. Claro, está el ex gobierno, el de Rafael Correa. Justamente el invitado de este programa es el canciller de Ecuador, el ex canciller Ricardo Patiño, que nos va a hablar de todo esto, y la denuncia es contra el gobierno actual de Lenín Moreno. Así que, si les parece, le damos la bienvenida. Ricardo, ¿estás por ahí? Hola, sí, encantado de saludarlos. Bueno, estoy escuchando desde hace un rato. Bueno, contanos un poquito, ¿está bien lo que contamos? Bienvenido a la Argentina, en realidad. Gracias por la invitación y por estar con ustedes en este programa. Bueno, hay dos cosas relevantes que han pasado en los últimos días en el Ecuador. Uno, una información que ha salido por algunas redes sociales respecto a la eventual participación, y parecería hasta ahora que no se ha desmentido nada de esto, del presidente Lenín Moreno a través de un hermano suyo y de familiares y amigos suyos en un traspaso de dinero de empresas que se han dedicado al lobby empresarial de obras de infraestructura, que después de haber recibido dineros de parte de las empresas constructoras en el Ecuador, empresas extranjeras constructoras en el Ecuador, han pasado recursos a una empresa offshore, una empresa que constituyó el hermano de Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno era vicepresidente de la República, que la constituyó en Belice, es un paraíso fiscal como todos conocemos, a donde en una empresa que le llamaban INA, es un poco raro el nombre, INA, sí. Y justamente coincide con la terminación del nombre de las tres hijas del actual presidente Lenín Moreno, que se llaman Irina, Cristina y Karina. Yo no quiero con esto de ninguna manera involucrarlas a ellas. Posiblemente haya sido un abuso de sus familiares de ponerle INA Investment Corporation a esa compañía, que la constituyeron en Belice, hacia donde se enviaban los recursos, parte de recursos que seguramente eran fruto de un acuerdo, para que esa empresa, pues a su vez, cumpla con inversiones y gastos del señor Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno, por ejemplo, para la compra de un departamento en Alicante, en la Riviera española, para la compra de muebles, para la compra de alfombras, de una serie de otras cosas que han sido informadas y descubiertas. Es decir, es información incluso de correos electrónicos, en donde se habla de acuerdos para esta persona que trabajaba vinculada, muy cercana, un gran amigo de Lenín Moreno, que es el que se dedicaba a hacer ciertos lobbies con empresas de construcción en el Ecuador. Parece que le repartía después a la familia de Lenín Moreno estos recursos. Esto es gravísimo, es un escándalo, sí. Y es muy lamentable, nos avergüenza a los ecuatorianos que esto esté sucediendo. Bueno, la verdad, Ricardo, permíteme tutearte, muchas gracias por estar acá en esta comunicación. Le estamos hablando al cono sur de la América, y por supuesto que no deja de sorprendernos muchas veces el parecido con algunos procesos que estamos viviendo en otros países, sobre todo porque estos hechos de corrupción serían atribuidos a gestiones que, en el caso de Lenín Moreno, llegó hablando contra las corrupciones de los gobiernos, llegó haciendo mucha campaña y se mantiene en el gobierno haciendo mucha campaña respecto al anterior
gabinete del expresidente Rafael Correa, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, formaba parte de ese gobierno, o sea, era el vice. Era el vice. Entonces, de cierta manera, permitidme primero hacer una pregunta que después sigue Jorge. Es como medio raro que se tire tierra, digamos, a su propio mandato, porque al ser el vice es algo propio, ¿no? Claro, es que es muy extraño. A nosotros nos sorprendió que prácticamente desde el primer día del mandato de Lenín Moreno, no olviden ustedes que él fue elegido presidente de los ecuatorianos con una campaña que se basó fundamentalmente en los 10 años de gobierno de Correa. Claro. O sea, su campaña era: esa década ganada yo la voy a continuar con el legado de Correa. Correa es el líder el más importante líder de la historia del Ecuador y es un gran líder de América Latina. O sea, no saben cuántas maravillas dijo, y con eso ganó las elecciones. No iba a poder ganar, imposible que él hubiera ganado las elecciones sin el apoyo nuestro, del movimiento que teníamos, que después nos lo arrebataron, claro. Y sin el apoyo de Rafael Correa. Entonces a nosotros sí nos extrañó este cambio tan radical de la noche a la mañana. O sea, era una persona en la que todos guardábamos la más absoluta confianza, pero parece que el hecho de que él hubiera estado involucrado en estos temas, que esto comenzó en el 2012, o sea, esta empresa fantasma, o empresa que se constituyó en este paraíso fiscal de Belice, se constituyó en el 2012 cuando él era vicepresidente de la República. Claro. Y por eso a nosotros nos extrañaba esa manera de comportarse de él, digamos, tan agresiva, además sin ninguna prueba, porque todas las denuncias que ha hecho se le han caído completamente, pero ahora entendemos cuál era su desesperación. Seguramente este pobre hombre no podía dormir porque sabía que en algún rato se le podían descubrir sus cosas, y efectivamente ese tiempo llegó. Correa lo decía, lo ha dicho siempre durante estos 2 años: ya llegará el tiempo. El tiempo nos dará la razón. Algunas cosas este señor está escondiendo, y ya lo sabemos que estaba escondiendo. Empresas en paraísos fiscales a nombre de su hermano, con la terminación del nombre de sus hijas, para comprar departamentos, para hacer transferencias de dinero para él y su familia, y por eso es que el tipo estaba tan desesperado en tratar de distraer a los ecuatorianos con cualquier cosa, aunque después se le cayera, no importa, seguía distrayendo. Una nueva distracción, como las que más adelante les podré comentar cuando ustedes continúen con sus preguntas. Bien, mi pregunta orientada: ¿puede ser que esto sea la punta de un hilo, de un ovillo, con respecto a que si un presidente constituye una sociedad offshore, sabemos para qué se utilizan esas sociedades o esas cuentas, sobre todo en los paraísos fiscales, están siendo utilizadas para la evasión impositiva o para otro tipo de negociados? Acá se nombró estas empresas relacionadas a la obra pública, la posibilidad del pago de dádivas para la concesión de obras públicas. O sea, esto amerita tal vez una investigación mucho más profunda, y sé que ustedes están reclamando algo así, ¿no es cierto? Así es, estamos haciendo eso. Bueno, uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana presentó ya, antes de ayer o ayer mismo, un pedido ante la Fiscalía de una investigación inmediata. Se va a pedir también a la UAFE, que es la oficina especial que está especializada en investigación de temas de lavado de activos, a la Contraloría General del Estado. Este asambleísta ha viajado a España y también va a presentar allá una denuncia porque España, en donde se compró ese departamento, desde esa cuenta del paraíso fiscal, debería de investigar de dónde provienen esos recursos, porque esos recursos evidentemente no son de el hermano, o sea, legítimamente no son del hermano del presidente Lenín Moreno, porque ese señor no podía tener 133.000 euros, no tiene negocios para eso en esa empresa fantasma, digamos. De esta manera que es importante que España también averigüe de dónde salieron esos recursos para comprar un departamento allá. Y bueno, hay que averiguar otras cosas más, porque como tú dices, esto seguramente es la punta del ovillo, ¿no? Habrá que averiguar bien con Odebrecht también. Odebrecht ha hecho tantas denuncias y ha puesto tanta información que habría que ver si también no hay cosas por allí, y con algunas otras instituciones que han hecho obra pública en este país. Lo que sí está claro es que nuestros compañeros, Rafael Correa, Jorge Glass y el equipo
de compañeros que somos parte de la Revolución Ciudadana, somos gente absolutamente honesta. Nunca ninguna prueba contra ninguno de nosotros han podido demostrar, a pesar de la cantidad de falacias que se han inventado. Mira, una de las cosas que cada semana se inventan algún escándalo. Hace algunas semanas atrás dijeron, los vuelos presidenciales de Correa y de su equipo de gobierno. Yo era canciller, yo fui canciller 6 años y por tanto usé los aviones presidenciales. Y en primera página, pero semanas enteras, ¿no? En los vuelos presidenciales que paraban en paraísos fiscales, ¿ya? Paraban en paraísos fiscales. ¿Qué habrán ido a hacer allá? Claro. Pararon una hora solamente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas habrán hecho? Por supuesto que en muchos casos parábamos en algunas islas del Caribe porque el avión presidencial no alcanzaba a llegar a Europa de una sola, tenía que parar para abastecerse de combustible. Y nosotros es lo que hemos dicho, sí, paraba en algunas islas del Caribe, pero para poner el combustible paraba una hora para eso y de ahí nos íbamos. Y por supuesto que nunca nos han encontrado, ni nos van a encontrar porque somos gente honesta, nada. Pero ellos comenzaban a hablar de estas cosas porque ellos sabían lo que habían hecho. O sea, ellos saben lo que es tener cuentas offshore en los paraísos fiscales. Y por eso es como el ladrón que lo van persiguiendo y para zafarse ven por ahí adelante y dice, ahí está el ladrón, síganlo. Él mismo es el ladrón, pero hace que distrae a la gente con alguna cosa para en la confusión escaparse. Es lo que ha estado haciendo esta gente. O sea, acusándonos a nosotros de corrupción sin ninguna prueba. Nunca ni la han encontrado, ni la van a encontrar, porque somos gente honesta. Y en cambio, ahora lo que se descubre, y con absoluta claridad, por documentos, pero clarísimos, de que son ellos los que han tenido estas cosas, y por eso querían desviar la atención. Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? Sabino Mostacho le habla. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, un gusto tenerlo con nosotros y quería consultarle acerca de la reacción de los demás grupos o partidos de la oposición. ¿Se han hecho eco de esta denuncia o se mantienen en silencio? Mire, Lenín Moreno ha logrado que la derecha y también la extrema izquierda, pero particularmente los medios de comunicación, se conviertan en sus principales defensores. Es lo que les ha ofrecido Lenín Moreno. Y ahora entendemos por qué, porque hasta ahora no entendíamos por qué, recién entendemos por qué. Ya sabemos el rabo de paja que ha tenido y por eso estaba cuidándose, porque sabía que nosotros, cuando esto se descubriera, nunca se lo íbamos a perdonar, pero la derecha está feliz con él. Ya tiene 1 año y 9 meses de gobierno, ha destruido la institucionalidad de este país, incluso cosas tan emblemáticas como las unidades educativas del milenio, que, modestia aparte, son un referente y un ejemplo de unidades educativas de primaria y de secundaria para nuestra América Latina. Son estructuras extraordinariamente buenas en todo sentido, no solamente en la obra física, sino en la organización, etcétera. Hasta eso ha comenzado a echarlo para atrás y a decir, vamos otra vez a volver a las escuelas unidocentes. Yo no sé si ustedes saben lo que son las escuelas unidocentes en el campo ecuatoriano, pero eran escuelas en donde un profesor atendía a 7 grados, un solo profesor. Pues nosotros liquidamos eso y construimos escuelas, unidades educativas del milenio, que claro, implicaba la necesidad de que la gente se trasladara en vehículos, en buses, en autobuses para ir a esas escuelas, pero para mejorar la educación y lograr realmente lo que debe ser una sociedad democrática, necesita que todos tengamos acceso a una educación de calidad, no un profesor para 7 grados, ¿ya? Hasta eso lo están queriendo destruir, o sea, hay muchísimas otras cosas más. Y toda la derecha lo aupa, lo protege, lo blinda, y los medios de comunicación, porque a todos les está devolviendo el poder que antes tenían, y que en el gobierno de Rafael Correa se los quitamos. O sea, simplemente con el gobierno de Correa dijo con claridad, a ver, aquí el presidente de la República soy yo, eso dijo Correa, ok, y los otros señores, si son empresarios, que se dediquen a sus empresas, pero que no quieran decidir las políticas económicas. Los señores de los medios de comunicación, que hagan comunicación como debe ser, con ética, con responsabilidad, sin atacar a la gente, y se hizo una ley de comunicación. Bueno, esa ley ya se la bajaron. Impuestos que se cobraron los grandes empresarios ya se los quitaron. El dinero electrónico que lo iba a hacer el gobierno del Ecuador y estaba trabajando en el señor Banco Central, se lo entregaron a la banca privada y la banca privada lo dejó botado. Todo lo que habíamos estado trabajando y organizando está prácticamente siendo destruido por Lenín Moreno, y por eso la derecha
los medios, grandes medios de comunicación, la banca, el gobierno de los Estados Unidos, que ahora el embajador es visitante permanente del Palacio de Gobierno. Con nuestro gobierno nunca el embajador fue al Palacio de Gobierno. Yo lo atendía como canciller cuando tenía que decirle alguna cosa, y muchas veces por recriminarle por meterse digamos imprudentemente en la política ecuatoriana. Ahora cambió absolutamente. El poder está en manos de las élites de nuestro país. Incluso el ministro de Finanzas, para que quede clarísimo, es el presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. O sea, ya no hay ni siquiera un poquito de recato de decir que es un asesor, un profesional. No, de frente se han tomado el poder. Digamos, Lenín Moreno les ha entregado el poder, y también ha entregado el poder a los grupos políticos, digamos, Jaime Nebot, que es representante del partido de derecha social cristiano, a los Bucaram, que son la peor vergüenza política que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, y a otros grupos de poder a quienes les ha entregado el poder. Por esta razón, les digo, es un bloqueo mediático increíble. Yo estoy llamando incluso a los propios dueños de los canales de televisión a decirles: oigan, señores, pregunta algo. Hace meses que no nos invitan a una entrevista de prensa, cuando antes éramos invitados de ustedes permanentemente. ¿Qué pasó? Estamos vetados. Y algunos nos han dicho: sí, la verdad es que ustedes dicen cosas contra nosotros que no nos gustan, así que no los queremos recibir. De frente nos dicen que estamos vetados en algunos medios. Otros todavía quieren portarse un poquito más democráticos y todavía aceptan que podamos ir. Pero les digo, desde hace meses los medios de comunicación a muchos de nosotros nos han simplemente vetado. Bueno, lo positivo, Ricardo, es que acá tienen el espacio y tienen el lugar para hablarlo. No estamos en Ecuador, pero a veces desde afuera se puede hacer inclusive mucho más ruido que desde adentro. Sí, por eso muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes para estar. Jorge quería hacer una pregunta y después yo quiero hacer otra. Mi pregunta va dirigida a, más allá de la comisión, del pedido para la creación de una comisión legislativa que investigue, que aparte son los métodos que utilizan estas democracias modernas, que es perfecto porque de alguna manera todos los partidos, todas las representaciones en la asamblea pueden conformar esa comisión investigadora. ¿Hay organismos propios del Estado auditoría, controlaría, que pueda controlar esto del Ejecutivo, estas denuncias que están hechas? ¿Y por quién están controladas, no? ¿Por quién están controladas? Sí. Claro, se le corresponde a la Contraloría, a la Fiscalía. Tenemos muy poca fe en que ellos lo vayan a hacer, porque esa gente que ya sin ningún descaro, sin ningún recato, descaradamente el Contralor dice que es anticorreísta. O sea, hay un sesgo ideológico fuerte de subjetividad puesto en el cargo, digamos. Sí, y además hay un organismo que aquí se encarga de hacer los concursos para nombrar a las autoridades del poder jurisdiccional, del poder electoral y del poder de ciudadano, y ellos de frente, el presidente de ese organismo, que fue puesto a dedo ilegítima e inconstitucionalmente por el presidente Lenín Moreno en el último año, ha dicho, bueno, a los jueces y a los fiscales pendientes, porque tenemos que terminar con la era correísta. O sea, es descarada la persecución contra nosotros, y muy posiblemente ellos no van a hacer mucho. Así es que solamente una gran presión nacional y también internacional debemos de usar, pero especialmente la nuestra, para que esta gente pueda hacer las cosas. Y además, porque finalmente en la política las cosas dan vueltas, y ellos tendrán que saber que si actúan como hasta ahora han estado actuando, ilegalmente y de manera, antiética, en algún momento tendrán que responder por las cosas que están haciendo. Pero ahora estamos recurriendo también a la UAFE, como les decía, que es el organismo que debe de investigar los temas que tienen que ver con manejo de activos, con delitos vinculados con lavado de activos, y esperamos que alguno por ahí pueda actuar con un mínimo de decencia para poder encontrar el hilo conductor de la información y se descubran todas las irregularidades que se han cometido, y que quienes tengan que pagar con la cárcel o devolviendo los bienes, etcétera, lo tengan que hacer. Pero esta es la lamentable realidad que estamos viviendo. ¿Sabi?
Sí, quería preguntarle también acerca de que si hay alguna derivación que puede tener este caso respecto a investigaciones relacionadas con temas como Odebrecht, por ejemplo, Panama Papers en otros países. Sí, realmente, por eso decimos nosotros, estamos pidiendo que se investigue y que se vaya más allá de lo que hasta ahora ha salido. Ha salido en algunas redes sociales esta información con el número de cuenta, con la apertura de la cuenta, con la disolución de las empresas. Es una cosa increíble. Les digo, miren, esta cuenta la abrieron a nombre de Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente de la República, en el año 2012. Pero en el año 2015, que ya se comenzaba a hablar aquí de la posibilidad de Edwin Moreno para ser candidato a la presidencia, el hermano Edwin mandó una carta a las personas que se encargan de manejar estas empresas en el exterior, diciéndole, por favor, sáquenme de la lista de accionistas, cámbienme, pongan a cualquier otra persona, pero una desesperación, los términos que usaba este señor en una carta que ya ha salido en las redes, ¿verdad? No, saquen mi nombre, no me pongan a mí, yo no quiero estar ahí, pongan a cualquier otra persona, ¿no? Pero después crearon otra empresa, sacaron la de Belice, crearon una en Panamá para tratar de esconderse, ¿no? Pero claro, siguieron haciendo negocios, siguieron recibiendo plata en esa empresa INA. Y cuando en noviembre del año pasado, el 27 de noviembre del año 2018, se informa, déjenme confirmar la fecha, cuidado, me estoy equivocando, cuando se da la información de que unos muebles por un valor de 18 mil millones de dólares habían sido, corrijo y pongo fechas bien, el 27 de noviembre del año 2018, ¿ya? O sea, sí, recién el año pasado, cuando salió una noticia de que desde esa empresa INA, que el señor Javier Macías, que es el que tramitaba estos negocios aquí en el Ecuador con el apoyo de Lenín Moreno, le había mandado a regalar unos muebles baratitos que valían nada más que 17.000 euros o dólares. Inmediatamente mandaron a disolver apresuradamente la empresa, o sea, tratando de esconderse, ¿no? Pero además tuvieron, digamos, no tuvieron ningún recato en aprovechar una circunstancia política que se vivía en el Ecuador para tapar este problema, querían tapar la denuncia, porque salió una denuncia internacional, y para tapar la denuncia, el 1 de diciembre, o sea, 4 días después de esa denuncia, iniciaron un juicio contra la vicepresidenta de la República, que es una persona de ellos mismos, pero no les importó, digamos, acabar con su vicepresidenta, la destrozaron ellos mismos en la Asamblea Nacional. Todo el mes de diciembre fue aquí un espectáculo, una telenovela, la salida de la señora María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, puesta por Lenín Moreno, ya directamente puesta por él, con tal de tapar las cosas. O sea, han hecho lo que fuera con tal de que el tema no saliera. Pero así es la vida, pues. O sea, cuando se cometen actos irregulares, no se puede tapar solo con un dedo, siempre las cosas aparecen. Y esto es lo que ha pasado ahora. Han intentado a través de todos los medios, siempre buscando tapar algo, y ahora lo están haciendo también, porque esta información ya salió, y entonces a la carrera hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que realmente la información que apareció desde hace una semana que comenzaron a conversar, y ya hicieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que les van a dar un montón de plata. El texto, la declaración de Lenín Moreno es chistosísima. Tiene 3 minutos y habla de una gran noticia para el Ecuador. Una gran noticia para el Ecuador. En todos los 3 minutos nunca habla de una deuda. Y se trata de una deuda de 10.200 millones de dólares, que para la economía ecuatoriana es bastante. Comprenderán que estamos hablando del 10% del Producto Interno Bruto. El Ecuador tiene un PIB más o menos, un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares. Bueno, este señor se pasa diciendo en los 3 minutos que tenemos la más grande noticia, que el mundo entero sigue y acompaña el proceso de construcción de este nuevo Ecuador. Y el mundo entero, o sea, para ellos el mundo entero es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Las más importantes instituciones internacionales, para ellos el Fondo Monetario y el Banco Mundial son las más importantes instituciones internacionales.
no es UNICEF, no es las Naciones Unidas, no, son las instituciones financieras. Y en ningún rato dice que es un préstamo. Dice, el Fondo Monetario nos va a entregar 4.200 millones y el Banco Mundial nos va a ceder dinero, y toda esa plata la vamos a recibir, y con eso vamos a hacer cosas que además por ley no puede hacer, ni por constitución puede hacer, porque solamente con los préstamos internacionales solamente se puede invertir en infraestructura, no se puede invertir en cualquier cosa. Y entonces él dice, ahora tenemos 2.000 nuevos policías, o sea, como que le va a pagar el sueldo con ese préstamo. No lo puede hacer, la Constitución te lo prohíbe. Y además ha dicho un montón de otras cosas que va a hacer, que le va a dar el bono a los viejitos, a los pobres viejitos, como siempre él habla así en forma del gran padre que habla con piedad para los viejitos, y les vamos a dar el bono a los viejitos. Y es mentira, porque no se puede con deuda externa hacer gastos corrientes como estos de aquí. Pero ahora está intentando tapar este escándalo con los préstamos, un préstamo del Banco, del Fondo Monetario y de la Banca Internacional, a ver si ahí nos despistamos. Y claro, los medios en primera plana, desde ayer, hoy, y estoy seguro en todos los próximos días, solamente van a hablar, y no hablan ninguno de préstamos. Vean ustedes, por favor, la primera página de nuestros periódicos, de los más grandes periódicos, todos dicen igual, las mismas palabras de Lenín Moreno. O sea, parece que estuvieran confabulados todos, ¿no? El Fondo Monetario entregará tantos recursos, el Banco Mundial nos va a entregar tantos recursos, es decir, todos prácticamente nos van a regalar la plata, y estamos endeudando al país en 10.200 millones de dólares más los 8.500 que endeudó en los últimos meses anteriores. Es el más terrible, digamos, la política más vergonzosa que hemos tenido en términos de soberanía, pero además de fracaso económico. Y el señor dice que esta gente nos está entregando, los bancos nos están entregando plata porque confían en nuestro extraordinario plan de reconquistar este país. Y lo que todo el mundo sabe, los argentinos lo saben, es que cuando uno recurre al Fondo Monetario Internacional, porque es cuando ya no da para más, cuando ningún banco, ningún país le presta ni lo acompaña en nada, entonces la única alternativa es recurrir a la desgracia del Fondo Monetario Internacional, que sabemos todas las condiciones que pone, pero todo lo desfigura. Pero toda la prensa y la gran oligarquía ecuatoriana y el gobierno de los Estados Unidos, que está atrás de todo esto, los acompaña. Ricardo, me gustaría mucho preguntarte sobre el expresidente. ¿Cuál es su actualidad? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Qué actividad política está teniendo? Si está armando un nuevo partido político. ¿Cuál es su pensamiento respecto a esto? Pero eso es un panorama un poco del no saber mucho de la realidad de Rafael. Me gustaría que vos, siendo una persona cercana, puedas un poco contarnos y derribar un poco el mito de todas las cosas que se van diciendo. Sí, bueno, él está perseguido, igual que la mayor parte de nosotros, o sea, todos los días, todas las semanas. Hace un ratito recibí una llamada de Contraloría diciéndome que van a hacer, para mí, un nuevo examen especial cuando fui ministro de Defensa y cuando fui canciller, y no te imaginas la cantidad de persecuciones, pero estoy hablando de todos los compañeros que formamos parte de ese gobierno, a quienes nos persiguen y por supuesto no nos pueden demostrar nada, pero igual siguen haciendo escándalo tras escándalo. En el caso del presidente Correa, a él también me parece que tiene 11 procesos penales, 11, o sea, más que Pinochet, ¿ya? Un hombre demócrata como Correa, un hombre constructor, un líder extraordinario que hemos tenido en el Ecuador, tiene 11 procesos fiscales. Entre otros, por ejemplo, le iniciaron un proceso en la Fiscalía por haber elaborado un reglamento, un decreto, en un reglamento en donde se establece cómo se debe de calcular la deuda pública en el Ecuador. Imagínate, una cosa estrictamente técnica. Y lo peor de todo, el presidente, cuando fue presidente, en ese decreto establece que las cuentas sobre, digamos, la deuda pública se debe medir según el manual de cuentas que usa el Fondo Monetario Internacional en todo el mundo. O sea, por eso el presidente, la Contraloría le inició un proceso judicial ante la Fiscalía. Uno puede decir, bueno, pero esto es una locura. Pues sí, es una locura.
¿Y por qué? Porque ellos dicen que con eso el presidente Correa quería sobreendeudarse y violar una ley. En el Ecuador tenemos una ley que establece que no puede pasar la deuda del 40%. Pero solamente les pongo un ejemplo de la atrocidad que se está haciendo contra nuestros compañeros y particularmente contra Rafael Correa. Bueno, como consecuencia de estas persecuciones, después se han inventado un secuestro que supuestamente Rafael Correa lo organizó directamente con un sargento de policía. Un secuestro de una persona que tenía orden de captura, un ecuatoriano y que estaba en Bogotá. Supuestamente Correa organizó un secuestro directo con el sargento de policía y con eso, y por eso tiene una orden de captura internacional. Claro, digamos, también los organismos internacionales de policía tienen un poco de cuidado, ¿no? Y la Interpol no les aceptó ni siquiera esta difusión roja que se llama, y le dijeron a la policía ecuatoriana: miren, señores, lo siento mucho, pero no será posible que hagamos la difusión roja porque hay irregularidades en ese juicio. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la persecución a Rafael Correa. Claro. Pero de todas maneras, como tiene una boleta de captura, tiene que tener cuidado y no puede movilizarse. Está viviendo en Bélgica con su familia, como lo dijo desde años atrás. No es que el presidente ha ido asustado, ¿no? El presidente Correa se fue abierta y públicamente, así lo había anunciado una semana después de que terminó su periodo, porque su esposa es belga. Y el presidente le había ofrecido hace mucho tiempo que al término de su gestión él se iría a vivir allá con su familia, especialmente por estar también con los padres de su esposa Ana. Pero bueno, desde allá hace mucha actividad a través de las redes sociales, conversamos con él todos los días, permanentemente estamos trabajando. Hemos tenido, mira, se nos robaron el partido, las sedes, todo. Quisimos hacer 3 veces un nuevo partido. El gobierno se encargó de boicotearnos y nunca nos permitieron. Recogimos 500.000 firmas, que teníamos que recoger solamente 190. En 70 días pues nos armaron un conflicto en el movimiento que nos había invitado a incorporarnos. Bueno, hicieron de todo, pero ahora prácticamente en la clandestinidad tuvimos que hablar con un movimiento para que nos permitiera participar en las elecciones. Vamos a participar. Hay elecciones seccionales, o sea, de gobiernos locales, en el 24 de marzo próximo, y hemos podido por lo menos unos poquitos candidatos incorporarlos porque hay muchísima simpatía por Rafael, por el movimiento que hemos creado, y ahora nos hemos incorporado a este movimiento que se llama Fuerza Compromiso Social, en la lista 5, y a través de esa lista hemos podido conseguir que algunos candidatos puedan participar para las elecciones del 24 de marzo. Después no sabemos qué viene en adelante. Estamos muy pendientes de lo que pueda decidir el presidente Lenín Moreno, porque su credibilidad se ha caído al piso. Ahorita está 18% de los ecuatorianos creen en él. En la gestión de Rafael Correa durante 10 años, nunca la credibilidad de Rafael Correa bajó del 60%. Y este señor en menos de 2 años tiene el 18% de credibilidad, y aproximadamente el 25% de los ecuatorianos que apoya, considera positiva su gestión, el 70% considera que es negativa, el 75% de los ecuatorianos considera que el camino por el que sigue el Ecuador ahorita no es el correcto, y a lo mejor este señor en los próximos meses pudiera tomar la decisión de renunciar. Es posible que pueda renunciar porque pensamos y tenemos información de gente que está cercana a él, que nos dice que está desesperado, primero porque el pueblo ya no lo quiere por donde va, la gente le grita traidor. Y por otro lado, también con esta denuncia, esta información que se salió en las redes sobre corrupción, parece que totalmente descontrolado. Te lo confirmo, Ricardo, te lo confirmo en este momento, y me gustaría hacer una denuncia en vivo, ya que parece que tienen miedo, parece que no les gusta que los medios de comunicación de cierta forma tengan la libertad de darle las voces a todo el mundo y a ustedes principalmente, que como bien denunciaste y como bien dijiste, no se las dan allí en Ecuador. Te cuento que nos denunciaron la entrevista en el Facebook. Hubo una serie de denuncias en el transcurso de estos minutos que estuviste al aire, y es por eso que nos bajaron la entrevista de esta red social, que estaba teniendo el récord
en lo que va en todos estos años de la radio, venía teniendo un récord y justamente por la repercusión que tuvo y por todo lo que se generó, la denunciaron y la dieron de baja. Así que se ve que esto llegó, que esto molestó y por eso tomaron esta medida y obviamente ahora Facebook dice que infringe las normas, que solamente nosotros podemos verlos, pero no te preocupes que vamos a hacerla viralizar por otros lados. Pero quiero avisarte y quiero denunciarlo en vivo, que se ve que tienen miedo, se ve que les preocupa y por eso tomaron estas medidas de hacer esta denuncia. Están aterrados, ¿no? Es decir, acá lograron que nadie los entreviste. O sea, te digo, he llamado en algunos casos, porque por razones, digamos, de familiar o de la juventud, conozco a algunos directores de medios o dueños de medios, y de frente algunos me han dicho, mira, la verdad es que no queremos, y otros nos dicen, tenemos terror de que el gobierno nos venga a clausurar, que nos venga a hacer algo. Ese es el miedo a la verdad, es el miedo a que se descubran lo que ellos han hecho. Y mira, qué contradictorio. Justamente ayer el presidente Lenín Moreno firmó la declaración de Chapultepec, una declaración en la que supuestamente él manifiesta que da toda la estructura para que la libertad de expresión se ejerza en plenitud en el Ecuador, etcétera, etcétera, tratando de contrastar con lo que en el gobierno de Rafael Correa se hizo, y que es correcto. Nosotros estamos completamente, por supuesto, de acuerdo con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la libertad de pensamiento, siempre así lo creímos, y nunca jamás se clausuró, a pesar de todas las cosas que se decían contra Correa, una radio, una estación de televisión, absolutamente nada. Pero sí se hizo una ley en donde se establece porque que los medios, digamos que el espectro radioeléctrico tiene que ser democrático, que el derecho a la libertad de expresión no solamente es de unas élites del poder que durante mucho tiempo han tenido monopolizados los medios, sino que es para todos los ecuatorianos, que haya 33% de espacio radioeléctrico para las empresas privadas, 33% para las públicas y 33% para las comunitarias, universidades, instituciones sin fines de lucro, etcétera. Pues te cuento que ya se la bajaron. Hace pocos días se bajaron prácticamente toda esa ley. Bueno, y otras cosas que también se dicen ahí es la responsabilidad ulterior. Nunca la censura previa, jamás, pero sí la responsabilidad ulterior. Eso lo decía nuestra ley de comunicación, que si algún medio hacía, digamos, decía cosas que no eran correctas, que eran mentiras, o que se atacaba, ¿cómo se llamaba el término contra alguien? Cuando se caía, todos los medios le caían establecimos la figura del linchamiento mediático, porque era muy común aquí, que cuando un medio o los medios querían bajarse a un ministro, lo linchaban, pues toditos se ponían de acuerdo y lo acababan, y en la semana ya el presidente lo había cambiado. Como el presidente Correa no les daba gusto en esto, bueno, nosotros planteamos cuando teníamos mayoría de asamblea, la figura del linchamiento mediático en la ley de comunicación, y con esa figura pues, se establecía que era prohibido linchar mediáticamente a una persona y destruir su honra, como aquí se acostumbraba a hacer, y que era obligatorio además, si había alguna denuncia contra una persona o se hablaba mal de una persona, que esa persona tuviera derecho a la réplica. Y era muy fuerte la ley en ese sentido, que un medio que no lo cumplía era sancionado fuertemente. Bueno, todo eso se lo comieron. Por eso los medios grandes, estamos hablando de los grandes medios, no de los medianos y pequeños, que actúan normalmente con más ética, están felices con Lenín Moreno. O sea, por ellos que se quede 100 años en el gobierno y que les permita el libertinaje y el uso inmoral que muchos de ellos tienen sobre la comunicación. Ricardo, te agradezco muchísimo la comunicación. Quedamos a disposición y en plena comunicación para lo que necesiten. Si vienen por Argentina, son recibidos aquí en el piso y al mismo tiempo a través de internet, de Skype, como estamos en este momento, pueden salir las veces que lo consideren necesario para poder tener esa voz que lamentablemente en su país no encuentran. Así que a disposición y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, qué bueno que la tecnología nos ayude en esto. Ha sido un gusto estar con ustedes, gracias por sus importantes preguntas y cuestionamientos, y gracias por permitirnos que se conozca la verdad, por permitirnos siquiera que se conozca la voz de nosotros, porque ya aquí prácticamente es imposible, y esperamos que esto sirva de alguna manera, aunque sea a través de formas no directas, pero que el pueblo ecuatoriano y también la comunidad internacional
sepa lo que está pasando en el Ecuador. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Argentina, pueblo al que queremos profundamente. Hemos estado allá muchas veces y sabemos el cariño que nos tienen. Y ustedes saben también el cariño que nosotros le tenemos a Rafael Correa. Rafael Correa es un popstar cuando va a Argentina. La gente lo quiere. Acá lo recibimos siempre. Le hicieron un libro. Sí, es increíble. Sí, yo lo he acompañado muchas veces y la gente en la calle no digamos, lo aborda, el que se quiere tomar una foto, lo saluda. Sí. No, si pasa lo mismo con el presidente Macri, pues yo supongo que sí, pero bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Un abrazo. Chao. Ricardo, te agradezco muchísimo la comunicación. Mandale un fuerte abrazo fraternal a Rafael. Nos gustaría por lo menos en video, no te digo en vivo, sería un lujo una entrevista en vivo, pero si no, un simple video para sus hermanos argentinos. Así que mandale un fuerte saludo y avisale, y le avisamos a todas las personas que después, si quieren revivir esta entrevista, la pueden ver en www.realpolitik.fm y si no, en todas las redes sociales. Igualmente se las voy a hacer llegar para que puedan compartirlas ustedes, a pesar de que nos denuncian. Ok, gracias, chao, chao. Ahí está, Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador. El hombre fuerte de la política exterior de Ecuador durante el gobierno de Correa. Tiro chistes, de todo, fue para todos lados. Qué difícil, se tuvo que venir hasta nosotros, hasta este medio, para hasta poder hablar. Para poder hablar, y sin embargo también lo censuraron porque Facebook nos denunció, chicos. O sea, tuvimos el récord de la radio, desde que existe la radio y todo lo demás, tuvimos el récord recién en lives, o sea, en las personas viendo en simultáneo desde la web, desde las redes sociales, y para mí, por lo que estoy viendo, por lo que pude chusmear, fue una revolución, explotó en Ecuador, explotó. Ocurre porque son temas que están muy tapados, muy escondidos, y de repente, bueno, como es un caudal, ¿no? Que de repente rompe esa represa mediática y empieza a conocerse algo de las denuncias. Bueno, fue así, todo Ecuador nos estaba viendo y estaba atento a esta entrevista, así que por eso también nos ponemos a disposición. Yo ya le estoy robando, primero le agradezco mucho le agradezco el espacio a Verón, con La Resistencia, que nos cedió la hora de su programa, que tenía todo preparado, lo canceló para que nosotros podamos estar al aire, así que le agradezco mucho a Juan Carlos Verón, con todo el equipo de La Resistencia, que nos cedió su horario para que podamos hacer esto. Sí. Que fue medio improvisado, pero bueno, imaginarán con esto lo que fue y lo que generó y lo importante que era. Y al mismo tiempo le agradezco a Santiago Blas, que le estamos robando también unos minutos de sus programas.